Episodio 1195 al otro lado del micrófono y primer capítulo de la última semana de podcast antes de las vacaciones. Aquí comienza el ya habitual repaso a la temporada que está a punto de finalizar. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes, más concretamente el último lunes de la temporada y por eso toca repasar todas las recomendaciones de estos últimos 200 episodios que he realizado en este Metapodcast diario. Si es la primera vez que te pasas por aquí, esto es al otro lado del micrófono y aquí, además de recomendaciones de podcast, podrás estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Al menos antes del verano, porque ya digo que me voy a coger vacaciones tanto al otro lado del micrófono como en EOB Productora no voy a coger vacaciones, no. Bueno, yo soy Jorge Marín y si quieres tener un verano repleto de podcast, te invito a suscribirte a todos los programas que voy a repasar en el día de hoy. Recuerda que este podcast se ofrece completamente gratis gracias al apoyo de podcasts como Efemérides Podcast, el programa donde David Tella repasa cada día del año con una efeméride de años anteriores. Y ojo que lo hace durante las 52 semanas del año, ya que es un podcast semanal. Si quieres descubrirlo, te voy a dejar el enlace a su podlink en las notas del episodio. Así que suscríbete ya a Efemérides Podcast. Recta final de esta sexta temporada y como es ya habitual, en la última semana del podcast, en el último miniciclo de 5 episodios, al final de temporada, al filo del verano, voy a repasar todos los puntos clave de este ciclo de 200 episodios y como es lunes, pues hombre, qué mejor que repasar todas las recomendaciones de esta temporada en los lunes podcasteros. Así que voy a comenzar con el ya habitual lunes podcastero especial de final del verano, con el que yo arranco temporada, arranco cada año, haciendo un listado de 20 podcasts sobre los 20 equipos de la Liga de Fútbol Profesional de la ya pasada temporada 2024-2025 y esta vez fue la quinta vez que realizaba este repaso. En esta ocasión pues los podcasts que traje para esta quinta edición de este especial podcast sobre la Liga de Fútbol Profesional con 20 podcasts temáticos de cada uno de los 20 equipos, los podcasts fueron Tertulias Rojiblancas, Bendita Afición Rojiblanca, Radio Osasuna, CD Pepineros, Glorioso 117, A Partido Único, Convencidos Azulones, Girona Insider Podcast, Offsider Podcast, Tenías que haber tirado, Llobregat Blanc y Blau, La Zona 10, Betis Society, Real Madrid Champion of Champions, La Real en 5 minutos, Pucelaterapia, Podcast Sevilla FC, Podcast Faro, Els Gols del Valencia CF y Zona Grogueta. Estos fueron los 20 primeros podcasts de la temporada que arrancaron los lunes podcasteros. Digamos que ese episodio es un tanto más especial porque traigo 20 de golpe, pero me sirven para arrancar la temporada como se merece, tanto la futbolística como la del podcast. Esta fue la recomendación del 2 de septiembre. Nos vamos hasta el 9 de septiembre, donde traje uno de los podcasts que más me metí en vena durante el pasado verano, que se llama Nudismo Financiero, donde la plataforma Valio te enseña finanzas a través de las experiencias de sus invitados. El pasado 16 de septiembre la recomendación fue para los compañeros de Cosas de Freelance de Alto Valor, un podcast de freelance para freelance. El primer repaso al hilo de recomendaciones de podcast de la temporada lo realicé el 23 de septiembre y fue concretamente el repaso número 20 ediciones ya de pequeños trocitos del hilo de recomendaciones de podcast. Nos vamos al 7 de octubre donde recomendé el episodio número 100 de Mochileros Podcast con Araceli López de invitada, la cual nos relató su ascenso al Manaslu. El 14 de octubre del 2024 traje la iniciativa Vampiros con ni más ni menos que 30 podcasts distintos a los que hincarles el diente. El 21 de octubre fue una recomendación también un tanto especial, ya que traje un podcast, una plataforma de podcast y un capítulo en concreto. Concretamente fueron el podcast Wild Frequencies, la plataforma Mongabay y el lenguaje de los cachalotes, que es un capítulo del podcast Un Tema al Día de eldiario.es. Nos vamos hasta el 28 de octubre, donde recomendé Milton Orejas, el cual nos ayuda a descubrir el mundo a través
de sus oídos, concretamente a los más pequeños de la casa. Un podcast infantil muy, muy recomendable. El 4 de noviembre la recomendación fue para La Taza de Amadeu, un podcast de entrevistas que llega de la mano de Sirvelia. El 11 de noviembre del 2024 la recomendación fue para la iniciativa Dana, el podcast solidario, que aunque es un podcast, también es una iniciativa que sirvió para ayudar a los afectados de esta desgracia llamada Dana de finales del año 2024. El segundo repaso de la temporada del hilo de recomendaciones de podcast lo realicé el 18 de noviembre, donde hice el 21º repaso a este hilo de recomendaciones, 210 podcasts recomendados ya en este repaso a los 700 del hilo. La recomendación del 25 de noviembre fue para Un tema al día de eldiario.es, un podcast de actualidad sin vivir exclusivamente de ella. Así lo subtitulé. El 2 de diciembre la recomendación fue para el podcast de la WordCamp Griñón 2024 con el podcast previo y post WordCamp 2024 de Griñón. La recomendación del 9 de diciembre de 2024 fue para la iniciativa PlayStation. PlayStation cumple 30 años y para celebrarlo llega la iniciativa PlayStation. El 16 de diciembre hice un repaso a los lunes podcasteros, no de la temporada, sino del año 2024, y regresé a recomendar podcasts el 13 de enero con el podcast Hechos Reales, historias que superan la ficción. Súper recomendable este podcast, de verdad. Uno de los grandes descubrimientos de esta temporada, año pasado, bueno, en fin. El 20 de enero del 2025 ya, la recomendación fue para El Club de los Últimos, un podcast juvenil que no te puedes perder. La recomendación del 27 de enero fue el tercer repaso al hilo de recomendaciones de podcast, el repaso número 22, y nos tenemos que ir hasta el 3 de febrero del 2025 para descubrir la red de podcast de MyInvestor, inversión y finanzas en audio. Me parece que eran 7 podcasts distintos que tienen esta plataforma de inversiones y finanzas. Bueno, una banca online prácticamente. El 10 de febrero del 2025 la recomendación fue para el podcast Tu curro me mola, un viaje por las trayectorias laborales de personas comunes. Por cierto, quiero agradecer la invitación porque me pude pasar como invitado hace muy poquito. El podcast recomendado el 17 de febrero fue para Microemprendedores, un podcast realizado por Europa Press en colaboración con CaixaBank, donde recogen las experiencias de personas que han conseguido hacer de sus sueños una gran empresa con la que alimentar no solamente a su familia, sino a distintas familias más. El 24 de febrero del 2025 la recomendación fue para la ComedyCon, humor en directo convertido en podcast semanal. El 3 de marzo del 2025 la recomendación fue para La Magia del Musical, una nueva iniciativa que ha unido ni más ni menos que a 50 podcasts que han llenado de música los últimos 50 días, que por cierto acabó muy poquito acabó a mediados de abril, hace ya 1 mes y pico, 2 meses y pico. Bueno. El 10 de marzo del 2025 recomendé Sujétame el micro, podcasting de excelencia, el metapodcast de Emilio Cano, de Emilcar, que tiene un 50% versión pública, versión premium y que está súper bien. La recomendación, esto no es una recomendación, sino que es una de las entrevistas de la Sponday Madrid que realicé en este caso a Michael Gómez. Es que me he saltado las anteriores y esta la tengo aquí señalada como un lunes podcastero, pero no es un lunes podcastero. Pero bueno, es que no lo quiero recomendar porque luego sí que hablo del podcast de Michael Gómez. Nada, pequeño lapsus. 24 de marzo del 2025, hilo de recomendaciones de podcast número 23. Este es el cuarto repaso de la temporada y el último, si no me equivoco. No, creo que todavía queda otro. Tenemos que ir hasta el 7 de abril para ver la siguiente recomendación, que es para el podcast Estamos al Mando, el podcast que tiene el control. Bueno, y está un poco descontrolado. Podremos disfrutar de este podcast en la Pod Night Madrid del 27 de noviembre, si no me equivoco. Por cierto, aprovecho que no lo he dicho hasta ahora, este mismo viernes 27 de junio tenemos nueva Pod Night Madrid, en este caso con Javi Fernández y su podcast Cómo hiela tu movida, que entre el cierre de temporada se me ha ido la cabeza y no he dedicado ni el episodio correspondiente y la entrevista, ya hablaremos de la entrevista porque va a ser una pequeña sorpresa de final de temporada.
Vamos hasta el 28 de abril del 2025, el episodio número 1162, donde recomendé el podcast Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuick, un podcast sobre las cartas del director que hemos producido desde EOB Productora. Nos vamos hasta el 12 de mayo, que aquí hemos tenido ciertos paroncillos entre la Semana Santa, el Puente de Mayo, una semana que estuve enfermo. Bueno, 12 de mayo del 2025, el podcast recomendado fue Set, la advertencia, el podcast que te hará valorar cada gota de agua. El episodio 1170 del 19 de mayo fue para Crudités, reflexiones en voz alta desde el mundo del running. Este es el podcast de Michael Gómez, el participante de la Ponda en Madrid de marzo del 2025, que decía antes. Nos vamos hasta el 26 de mayo del 2025, donde traje, ahora sí, el último trocito del hilo de recomendaciones de podcast de este año. Y este fue, si no me equivoco, el 25. El 2 de junio del 2025 traje la iniciativa Souls, podcasting épico en torno a la saga Souls. Si no me equivoco, fueron 9 podcasts distintos los que se han unido a esta iniciativa dedicada a la saga, al Souls-like, por así decirlo. El 9 de junio del 2025 la recomendación fue para EP Agro, información agroalimentaria del campo a tus auriculares, de la mano de Europa Press. Y la última recomendación de esta temporada, antes de este podcast que estoy grabando a día de hoy y que estás escuchando tú ahora mismo, es la del episodio 1190, publicado el 16 de junio del 2025 con el podcast Easy, el podcast infantil de Radio Televisión Española para mentes curiosas de los más pequeños. Bueno, pues este ha sido el repaso a los podcasts recomendados esta temporada. Espero que si no te has suscrito a todos ellos, pues lo tienes muy fácil. No os voy a dejar los enlaces a todas estas recomendaciones en las notas del episodio porque os lo tenéis mucho más fácil aún. Solamente tenéis que entrar en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, y es allí donde tenéis no solamente los episodios de estos lunes podcasteros, sino todos los anteriores, los casi 1200 ya. Y además podréis encontrar los accesos al canal de Telegram, de WhatsApp y de las redes sociales donde estoy presente. Y como no, pues también están las formas de apoyar el podcast como el Ko-fi, donde podéis poner vuestro granito de arena virtual desde 3 euros al mes, y también las tarifas y condiciones para patrocinar los episodios de este podcast. Pero ya serán los de la 7ª temporada, porque esta 6ª temporada está a puntito de acabar. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.